nota la presentación? Buenas noches. Sí, Inge, todo bien. Todo bien, qué bueno, gracias. Bien, vamos a ir entonces con otro capítulo que es el capítulo de aducciones. Muy importante. El día de hoy he tenido, bueno, han venido los ejecutivos técnicos de la empresa PAM Saint-Gobain, que es una empresa gigantononona en cuestión de fabricación de tuberías de fierro fundido. Y ha venido el coordinador técnico, que es Washington Cardoso, de la Saint-Gobain Brasil. Entonces, de verdad, es algo donde con el paso del tiempo, ustedes se van a dar cuenta que aprenden cada día un poquitito más. Y hoy día he aprendido un par de cositas acerca de las tuberías de fierro fundido, de las cuales obviamente estoy muy contento de haberlo hecho. Uno nunca deja de aprender, ¿no es cierto? El día en que tú crees que sabes todo, es porque te has muerto. Después deberías nomás tener la mente abierta como para poder aprender. Y todo lo que he aprendido hoy, también lo voy a volcar en experiencia en la clase también, cuando estemos avanzando en materiales. Vamos a ver aducciones, entonces. Las aducciones son, obviamente, un conjunto de tuberías. Podría ser canales. ¿Por qué? No, tengo aducciones en flujo abierto, con a superficie libre, en túneles. Los túneles a veces vienen a superficie libre o también pueden venir en túneles a presión. Dispositivos, obras civiles, todo lo que permite el transporte de agua desde un punto hasta otro. ¿No es cierto? Normalmente desde la obra de captación hasta la planta de tratamiento. O desde la obra de captación. Y si tengo un canal que es muy planito a pendiente mínima, lo conocemos como canal de fuerza. Eso es porque seguramente más abajito vamos a poner una hidroeléctrica. Entonces no conviene darle demasiada presión, ¿no es cierto? Porque estarías perdiendo carga. Y entonces la potencia es gamma QH, no se olviden, ¿no es cierto? Y entonces, claro, necesito más potencia en mi hidrogenerador. Y es por eso que no quiero perder carga. Pues tengo un canal de fuerza o una aducción de fuerza también que les llamo, ¿no es cierto? Que su característica principal es que tiene muy poquita pérdida de carga, ¿de acuerdo? Entonces, eso es aproximadamente lo que tengo en este tema, que es el caudal de fuerza, el canal de fuerza. Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué tipos de aducción tengo? Tengo dos tipos de aducción, básicamente. Uno que es a gravedad, ¿no es cierto? Que es este. Y este es el típico que ahora estoy calculando, es la aducción. No estoy calculando, estoy supervisando. Esto es una lagunita que tengo en Molle, ¿no es cierto? Y de este Molle, o lo que también llamamos Jove Rancho, viene todo una tubería. Esta tubería que es por gravedad. Y a mí me toca más o menos por esta parte, porque en amarilla son de 800 milímetros, 700 milímetros y finalmente 300 milímetros, hasta más o menos la altura de la carretera, donde tengo una estación de bombeo. Entonces, aproximadamente son esas las condiciones que tengo cuando tengo un tipo de aducción por gravedad. Es el embalse de compensación. El embalse de compensación, después de generar electricidad, lo que pasa es que la electricidad y el agua potable no tienen la misma demanda. En Bolivia, el mercado eléctrico está muy bien estudiado. No tengo demasiados problemas en el tema de que lo que es la parte de hidro en Bolivia. Y tú pagas en Bolivia dos tipos de energía.
pagas una energía que es potencia, costos por electricidad, una que es la energía de potencia y otra cosa que es la energía mismo, ¿no es cierto? Pagas por potencia y por energía. Por potencia porque te da la altura, la potencia, cuánto es lo que vas a tener en el transformador. Y la energía es lo que normalmente todos los días va marcando tu marcador, tu medidor de luz, que le decimos, ¿no es cierto? Que en realidad no es medidor de luz, es un medidor de electricidad, ¿no es cierto? Y va marcando todos los días cuánto vas gastando en el tema de electricidad. Muy bien, eso es entonces todo lo que es en esta parte de aducción. Entonces vas, generas electricidad. Normalmente para tener más entrada de dinerito, haces que la hidroeléctrica funcione de 7 a 11 de la noche, que es cuando tú tienes la mayor cantidad de luz, de gasto de luz, y entonces ahí puedes meter toda tu electricidad, ¿no es cierto?, en el mercado eléctrico. Ah, eso es una maravilla. Pero es que de 7 a 11 tú no requieres pues, el agua potable. El agua potable requieres más en la mañanita, ¿no es cierto?, a las 7 de la mañana, cuando ya todo el mundo se está levantando, está entrando a la ducha, ¿no es cierto? O sea, el patrón de uso de la electricidad no es el mismo que el patrón de uso del agua potable. Eso hace que requiera que todo el agua que he utilizado en general de 7 a 11 de la noche la tenga que guardar en algún lado. Y ese lado en el cual tengo que guardar se llama embalse de compensación. Entonces, todo lo que he largado de agua para generar electricidad de 7 a 11 de la noche, entonces lo guardo en un embalse de compensación. Y ese es el embalse de compensación que tengo en Molle Molle. Aquí tengo en Molle Molle, tengo un embalse de compensación. Y a partir del embalse de compensación saco agua para la planta de tratamiento que está en Joven Rancho. Y de Joven Rancho voy a mandar entonces por la aducción 1 y la aducción 2. Además de la aducción 0, ya tengo la aducción 0 que llega a la planta de tratamiento de Semapa, ¿no es cierto? Tengo la aducción 1 que va hacia Sacaba, que está en plena construcción, y la aducción 2 que tiene dos partes. La aducción 2.1 que no está a mi cargo y la aducción 2.2, esa sí la estoy supervisando, la aducción 2.2. Las aducciones por bombeo, como su nombre lo indica, son distintas y requieren entonces de un bombeo. Y normalmente de un bombeo voy a bombear a un reservorio y del reservorio a la distribución. Si el agua sería de tan buena calidad, que es normalmente tengo los pozos son de tan buena calidad, ¿no es cierto? Lo único que necesitan es una desinfección para la distribución. Pero obviamente hay que ver de qué calidad de agua estoy hablando, ¿no es cierto? Con la calidad de agua en la cual esté yo considerando, voy a ver si necesito o no una planta de tratamiento. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Bien, voy a admitir a los últimos, por favor, un segundito. Listo. Y una pregunta, una curiosidad más que nada. Sí, dale, Fernanda. En caso de que, digamos, tenemos una OTB pequeña nomás, en la cual quieren diseñar justamente una aducción por bombeo, pero vemos que la calidad del agua no es tan buena, y como es una OTB pequeña, ¿hay alguna otra forma de limpiar el agua, de desinfectar el agua sin necesidad de una planta de tratamiento? A ver, si el agua a ver, la desinfección siempre la vas a necesitar, siempre, de los siempre. Si el agua es de muy buena calidad, de todos modos necesitas desinfección para que el agua llegue a tu domicilio con un cierto remanente de cloro, normalmente de 0.2 a 0.3 miligramos por litro. Tiene que llegar de cloro a tu casa. Eso garantiza que en el trayecto, en la propia red, no se haya contaminado el agua. Y si se ha contaminado, el cloro va a combatir esa contaminación. Ahora bien,
En muchas ciudades, en muchas regiones de Cochabamba, casi en el 60 o 70% de Cochabamba, tienes hierro y manganeso. Si tú le pones cloro al agua que contenga hierro y manganeso, lo que vas a hacer, el cloro es oxidante. Y lo que vas a hacer es que se va a precipitar el agua, se va a precipitar el hierro, se van a formar unas especies de, parecen mocos, rojizos, negros, que se van formando en el agua y los cuales tienes que sacarlos, evidentemente, porque no vas a, si abres tu pila y salen unas especies de mocos, ¿no es cierto?, medio rojo-negros, no vas a querer beber el agua. Eso es hierro y manganeso. Si aparte de hierro y manganeso tienes otras cosas más, ya necesitas una planta de tratamiento. Y puedes tener una planta de tratamiento pequeña. A veces el hierro y el manganeso te venden soluciones milagrosas. Y las soluciones milagrosas no funcionan. Milagrosamente funcionan 15 días y el resto del milagro hace que vayas gastando más y más dinero hasta que te aburres de gastar dinero y entonces recurres a una plantica de tratamiento pequeñita. ¿No es cierto? Entonces, si el agua es de mala calidad, no hay duda que vas a necesitar planta de tratamiento. No hay vuelta que dar, ¿sí? Ahora, la planta de tratamiento no va a ser tan grande tampoco, ¿no? Es una planta de tratamiento pequeña nomás, ¿ya? Ah, ya, gracias, Inge. Ok. Aquí algo esencial que me permite distinguir entonces de qué estoy hablando. Aquí está Joven Rancho. Y yo le tengo que tirar una línea recta a partir de Joven Rancho hasta el punto donde tú quieras. Sea que se dé la vuelta por Calacala, sea que se dé la vuelta por todo lado, para calcular esta energía. En este caso, si cierro esta pila que aquí está cerrada, se me va a instalar la altura estática. Hasta aquí, que es la mayor de las alturas que tú puedes tener. Entonces, la altura estática solamente depende de cotas. Cota donde está Joven Rancho, cota donde está el punto la universidad, cota donde está Joven Rancho, cota donde está Tacoloma, cota donde está Joven Rancho, cota donde está Kenamari. Cotas, solamente cotas. Y no interesa por dónde venga la tubería. Si, por ejemplo, tuviera un tanque en el Cristo de la Concordia y se trata de medir la altura estática a la Facultad de Ciencia y Tecnología, lo puedo hacer en línea recta, un tubo que salga del Cristo, pero en línea recta hasta la Facultad de Ciencia y Tecnología, o puede este tubo ir primero por Quillacollo, darse vuelta por Oruro, ya estoy exagerando, ¿no? Por Oruro y dar la vuelta a la misma Facultad de Ciencia y Tecnología, al mismo punto. La diferencia de alturas es lo que importa. Y eso entonces es la altura estática. Con la altura estática, abrir bien las orejitas, se diseña el material de la tubería. ¿Y cuánto va a resistir la tubería? Una tubería puede ser PN10, PN12, PN16, PN20, PN25, ¿no es cierto? PN es la presión nominal, 10 bares, 100 metros de columna de agua, 12 bares, 12.5, 125 metros de columna de agua, 16 bares, 160 metros de columna de agua. Entonces tú vas diciendo y calculando y diseñando respecto a la altura estática. ¿Lo han anotado bien en rojo? Sí. Todos los softwares te dan la altura dinámica, no te dan la altura estática. Y ahí está un gran error, un grave error de tratar de diseñar solamente con la altura dinámica. ¿Y qué es la altura dinámica? Se me va a presentar esta línea negra, a la cual llamo línea piezométrica. ¿Y por qué es piezométrica? Porque si pongo un piezómetro acá, el agua va a subir hasta ese nivel. El agua va a subir hasta ese nivel. Entonces, hasta donde sube el agua en el piezómetro,
determina la línea piezométrica. Pero verán que la línea piezométrica, la presión es hasta aquí nomás, la estática es hasta aquí. Si tú me diseñas con esto, te está faltando esto para que resista tu tubería. Pero me vas a decir, pero ingeniero, lo que sucede es que en las redes hay agua todo el tiempo. ¿No es verdad? A las 3 de la mañana, 2:30, 3:30 de la mañana, muy poca gente utiliza agua. Esa muy poca gente que utiliza el agua, entonces, hace que este nivel se suba hasta aproximadamente o muy cerca de la altura estática. Y ahí tengo los reventones, todos los reventones de tubería. ¿Cuándo se revienta la tubería? ¿De día se revienta? Nunca, casi nunca. Se revienta de noche la tubería. Y es porque de noche alcanza la altura estática y no has calculado para la altura estática tu tubo. Entonces la altura estática, como dice aquí en rojito, es diferencia de Cotes. La piezométrica es hasta donde llega el piezómetro. Y entonces, si esta tubería, esta valvulita está totalmente abierta, cuando vaya a venir acá, aquí te queda una presión remanente que va a ser quemada por la apertura de la bomba. Vas a quemar toditito, desaparece porque no es altura, porque aquí es abierto la válvula a todo vapor, a todo lo que da, entonces vas a quemar esta presión remanente. Estática, línea de comando, línea estática, altura estática total, cuando no está funcionando esto. Línea piezométrica, hasta donde llega el piezómetro en el agua. ¿No es cierto? Presión remanente es con cuánto de presión llega al último punto o al punto en consideración, no es al último punto, puede ser aquí al punto intermedio, otro punto intermedio aquí. Eso es presión remanente. ¿De acuerdo? Entonces tengo varios conceptos. Muy bien. Veamos siguiente. Tengo mi valvulita aquí. Ya, mi valvulita aquí y tengo mi presión mínima. Perdón. Esta partecita en rojo es la presión mínima remanente con la cual quiero que llegue el agua a ese punto, ¿de acuerdo? Bien, entonces abro un poquitito y se me instala esta altura pisométrica. Sigo abriendo, se me instala un poquito más. Sigo abriendo y se me instala hasta la presión que consigo, que es la presión remanente. Entonces, cada vez voy abriendo apertura pequeñita, poquitito, apertura más grande y apertura total. Consigues a su vez el mayor flujo. Quiere decir que cuando transcurre el máximo caudal por esa tubería, tengo entonces la mayor pérdida de carga. Me da un ataque de estornudos. ¿Ya? Entonces, poquito a poquito, voy a abrir un poquito, voy a abrir un poquito más. Entonces, ¿cuál es la situación más brava, digamos? En una red, la peor situación es cuando todas las válvulas están abiertas. Si todas las válvulas están abiertas, entonces, claro, fluye el mayor caudal. Y se me va a instalar aquí la mínima presión. Yo tengo que calcular cuál es esta mínima presión. Esta mínima presión en redes de agua no puede ser menos que 13 metros de columna de agua en la red, ya cuando estoy repartiendo agua. En una aducción puede
puede diferenciarse. La aducción podría estar, qué sé yo, no menos de 2 metros de columna de agua. En ningún punto puedo tener una presión, en ningún punto. Por aquí, sube abierto. Tienes, por favor, cierre su micrófono, ¿ya? Entonces, la línea verde, que es la línea del tubo, la línea de eje del tubo, podría subir aquí y bajar, ¿no es cierto? Claro, cuando suba por aquí, la presión tienes que tener más de 2 metros de columna. Alguien está con el micrófono abierto. Había que trabajar y mañana. ¿Ya está? Muy bien. Existe sin embargo, una situación especial que llamamos caudal natural. Verán que aquí he quitado la válvula. Anteriormente tenía una válvula. Y esta válvula lo que hacía era, esta válvula que ustedes ven aquí es quemar la presión residual, ¿no es cierto? Y llevarla a cero. Si no tengo esa válvula, no tengo ninguna válvula, y instalo un tubo, este tubo va a ir hasta encontrarse en la presión atmosférica acá. Ya no hay presión residual, ya no hay este rojito. Llega a cero porque tienes descarga la atmósfera. Entonces, este tubo, en esas circunstancias, va a estar transportando el mayor caudal que pueda. Y ese es el máximo caudal que puede mover por gravedad este tubo. Diferentes diámetros de tubo van a poder mover diferentes caudales. Es muy importante tener este concepto, sobre todo cuando estoy utilizando cámaras rompepresión. ¿No es cierto? Entonces, cada diámetro va a tener diferente caudal natural, un máximo absoluto. Es un mismo esquema topográfico. En otras palabras, puedo poner un tubo de 2 pulgadas, es un caudal natural. Un tubo de 3 pulgadas tiene otro caudal natural para este mismo esquema topográfico. ¿Qué hacemos cuando vamos a diseñar conductos a presión? Primero tenemos que ver la diferencia de niveles, muy importante. Alguna vez he tenido algún amigo que tuvo un problema porque bajó. Y yo también he tenido un problema. La posición del tanque de la planta de tratamiento de Taquiña ha tenido que bajar un poco porque ha habido un campesino que no nos ha dejado pasar por terreno, ni llorar. No hemos podido ni comprar, ni alquilar, ni hacer nada, ni decirle, vamos a pasar a 3 metros de profundidad, que lo vamos a poner tu suelo en el mismo orden que sacamos y te vamos a pagar 2 años de producción de una franja. Nada simple. Cero, por aquí no pasa, ya está. Por aquí no pasa, se convirtió en que tuvimos que bajar un poco la tubería, ¿no es cierto?, para intentar subir a más o menos el punto donde originalmente estaba diseñada la planta, pero no obviamente pierdes carga. Entonces no pudimos hacer eso, hemos bajado un poco la cota de la planta de tratamiento y eso ha tenido algunos efectos en la distribución para las diferentes zonas y redes de agua. Tienes que tomar en cuenta las presiones. Cuidado, estés diseñando un tubo, digamos PN16, cuando tu bombeo, tu diferencia de alturas nomás es 210 metros. PN16 quiere decir 160 metros. Y de repente, solamente la diferencia estática, la altura estática, es más de eso. Estás mal. Porque además la presión, según la norma, dice que tú puedes llegar al 80% de la presión nominal de trabajo. De todos modos, si tienes un tubo, de tal manera que si tú tienes un tubo PN10 significa 100 metros de columna de agua, por 80%, eso te da 80 metros de columna de agua.
Entonces, la presión que resista el tubo en aducción tiene que ser máximo, como máximo, 80 metros de columna de agua. Ojo al piojo, en aducción. Entonces, PN 16 multiplicas 16 por 0.8. PN 20 multiplicas 200 por 0.8. O sea, aproximadamente 160 metros de columna de agua para un PN 20. Presión es muy importante. Pérdidas localizadas. A ver, casi no tienen influencia. Mucha gente, muchos de mis colegas, como tienen el WaterCAD a mano, tienden a colocar cada codito, cada valvulita a lo largo de la tubería. En realidad, tomaríamos en cuenta si los accesorios están a menos de 300 veces el diámetro. Digamos que tú estás calculando una tubería de 100 milímetros, 4 pulgadas. 300 veces 4 pulgadas, ¿cuánto es? 4 por 3, 2.200 pulgadas. ¿Cuánto es eso a ver, 100 milímetros por 4, ¿cuánto es? En metros. ¿Cuánto es? 30 metros, ¿no? A ver, entonces, a cada 30 metros, si tuvieras una tubería de 4 pulgadas, a cada 30 metros tendría que haber un codo, una T, una desviación, algo. En las aducciones no sucede eso. En 1 kilómetro tendrás un codo, ¿no es cierto? ¿Sabes? Por ejemplo, ahora que estamos trabajando con fierro fundido, los accesorios son caros. Entonces tratamos de que la línea de aducción no tenga demasiados accesorios. Entonces, para eso está el diseñista, para eso están ustedes, que son los que van a hacer el diseño. Entonces, estas pérdidas localizadas, ¿cuándo son importantes? En una estación de bombeo. En una estación de bombeo tienes codos, válvulas, tienes manómetros, piezómetros, reducciones, ampliaciones, todo en un pequeño tramo. Yo tengo una estación de bombeo que entra en 40 por 20, 40 metros por 20 metros. En 40 metros por 20 metros tienes un montón de cosas. Y entonces ahí sí afecta las pérdidas localizadas. El material y clase de la tubería tiene que ver con la presión que va a aguantar. Tú vas a elegir entonces el material y clase de la tubería respecto a la presión que tú quieras pueda aguantar esa tubería. A ver, yo tengo tubería de 800 milímetros en este momento y tubería de 700 milímetros. Tengo las dos tuberías, que son gigantes esas tuberías. Entonces alguien me dijo, pero ingeniero, ¿para qué estamos haciendo con fierro fundido? Haremos con HDPE, que es High Density Polyethylene, que es tubería de polietileno de alta densidad. ¿Por qué? Porque además tenemos fábrica aquí. En realidad la fábrica sí fabrica, pero creo que hasta 400, hasta 500 máximo. Y después, de todos modos, hay que traer de Chile. El costo de una tubería HDPE con respecto a una tubería de fierro fundido es mayor. Entonces nos hemos quedado nomás con las tuberías de fierro fundido y ahora estamos construyendo, obviamente con tubería de fierro fundido. No tengo problema en la construcción. Velocidad de diseño. A ver, casi todas las tuberías tienen una velocidad máxima de 5 metros sobre segundo. Máxima maximorum. Dice la norma, además, que tú debes de diseñar con no más de 2 metros sobre segundo. Esto por el tema de golpe de ariete. En todo caso, todas las tuberías tienen que ser diseñadas para una velocidad mayor que 0.3 metros sobre segundo.
¿Por qué mayor que 0.3 metros por sobre segundo? Porque menos que esas velocidades y las arenas van a sedimentarse, ¿ya? Entonces no quiero que se sedimente en mi tubo nada, obviamente, ¿no es cierto? Entonces por eso es que la tubería tiene una velocidad de cálculo mayor a 0.3 metros sobre segundo. Entonces, cuando Juan Carlos Rocha diseña aproximadamente alrededor de 1 hasta 1.5 metros sobre segundo. Porque si no, tiene problemas después con golpes de ariete. Diámetros. Hay infinidad de diámetros, señores. Y el diámetro que tú vas a elegir viene de acuerdo al material. Por ejemplo, los diámetros para la tubería de polietileno, actualmente yo trabajo con polietileno, son diámetros que se expresan por el diámetro externo, no por el diámetro interno. En cambio, el tubo de PVC expresas por el diámetro interno. Una tubería de 300 milímetros en hierro fundido de diámetro nominal no tiene 300 milímetros de diámetro interno, creo que tiene 318 milímetros. Entonces, cuando tú estás calculando, haciendo el cálculo hidráulico de la tubería, tienes que tomar en cuenta esas cosas para poder hacer un cálculo mejor, un cálculo hidráulico bueno. Yo he estado he sido también supervisor de una obra gigantona en La Paz. Y el diseñista había calculado con el diámetro nominal y no se dio cuenta que para la tubería, por ejemplo, de HDPE de 63 milímetros, su diámetro interno era 58 milímetros. Eso ha hecho que la hidráulica de toda la red cambie. Y eso ha hecho de que tenga que modificar diámetros, entregas, modificar casi todo el proyecto. Entonces, los diámetros van de la mano con el material. Depende qué material estás utilizando, pero en hidráulica lo que necesitamos es el diámetro interno, no el diámetro externo. Por lo tanto, cuando tú veas de qué diámetro estás hablando para hacer el cálculo hidráulico, tienes que siempre especificar el diámetro interno. Tienes que calcular después cálculos hidráulicos y las pérdidas de carga, y para eso normalmente vas a emplear un software. Vamos a ver las velocidades de diseño. Aquí está lo que te decía. Necesito más que 0.3, casi todas van hasta 5. Evite golpe de ariete hasta 1.5. Recomendación de diseño 1.5 a 2.5 cuando tienes bombeo. ¿No es cierto? Yo, particularmente, mi persona hace de 1 a 1.5. ¿Ya? Caudales de diseño. Depende del punto de partida y la llegada en la aducción. ¿No es cierto? Si el punto de partida es acá y tengo un tanque, del punto de partida al tanque de almacenamiento, el caudal es máximo diario. Del tanque de almacenamiento, fíjense, estoy repartiendo a las casas. Entonces, ese caudalito tiene que ser el máximo horario. Si de la aducción, de la captación, estoy queriendo darle agua inmediatamente a las redes, a las viviendas, entonces voy a tener que utilizar el caudal máximo horario. En otras palabras, ¿no es cierto? Si tenemos entrega de agua a la red, esa entrega de agua a la red siempre tiene que ser a través del caudal máximo horario, siempre de los siempre. Si tenemos entrega de agua al tanque de almacenamiento, cualquiera que sea este tanque de almacenamiento, ya sea que sea un tanque elevado o un tanque de una planta de tratamiento, entonces estoy hablando de caudal máximo diario. ¿De acuerdo? Entonces son los dos caudales que ustedes van a tener.
Ahora permítanme mostrarles un ejemplito, por favor, de diseño. ¿Ya? Voy a salir un momentico de esto. ¿Ya? Un segundito, está levantando el software, por favor, enseguida voy a mostrar. In between. A propósito, para los compañeros que tengan egresados, ustedes conozcan, CEMAPA me ha pedido 2 egresados que quieran hacer su tesis en CEMAPA utilizando WaterCAD. Hay que simular la red de Cochabamba. Para ello se necesita gente que pueda manejar el WaterCAD. ¿Ya? Entonces, los interesados pueden contactarse con mi persona, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una listita de quienes están interesados y obviamente voy a testear sus habilidades en el manejo de WaterCAD. Si el manejo es más que aceptable, entonces voy a recomendarles con la gerencia de operaciones de CEMAPA para que tomen esa acción, que es la modelación de la planta de la red de agua potable de Cochabamba. Lo bueno de eso es de que a veces cuando ya están trabajando en CEMAPA ya se quedan nomás ya CEMAPA, ¿no es cierto?, a trabajar en CEMAPA como ingenieros de planta una vez que han concluido sus tesis. ¿Ya? Entonces, por favor, si conocen a alguien, avísenle y que se ponga en contacto con mi persona. ¿Sí? Bien, les voy a mostrar el proyecto Chuquiaguillo. El proyecto Chuquiaguillo comienza en un reservorio R1. Este reservorio es la planta de tratamiento que está cerca de la tranca de Calajahuira, la salida hacia los Yungas de La Paz, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Venimos aquí y entramos. Verán que tiene lo que se llaman estaciones de seguridad. Después les voy a explicar, y voy a venir una vez más a las estaciones de seguridad. Esta es la estación de seguridad 2, por ahí estaba la estación de seguridad 1. Y llega acá. Miren, en la red principal, la presión está en 123 metros de columna de agua. Vamos a un cachito ahí. No sé si esto es que... Ya. Y esta obviamente no tiene caudal, porque las demandas están recién por acá. No son las demandas que tiene... Ya la red, cuando entras a la red ya entran con sus demandas.
¿De acuerdo? Pero lo esencial aquí es lo siguiente. La tubería tiene 123 metros de presión, pero tú a la red no puedes entrar con más de 70 metros de columna de agua. ¿No es cierto? Entonces tienes que reducir la presión. Aquí todavía no estás en la red. Cuando entres a la red, ¿no es cierto? Ya estoy en 61 metros de columna de agua acá. Cuando estés por acá y sea la presión estática, o sea, aquí tienes que tener 0 de demanda de agua. Vamos a ver si todo es 0 de demanda de agua. Voy a entrar por acá, por favor. Sí, todo está con 0 de demanda de agua. Miren, con 0 de demanda de agua, con 0. Esto quiere decir que tengo la presión estática. Cuando tengo la presión estática, lo que estoy haciendo es entonces diseñar el tipo de material. ¿Ya? Entonces aquí tengo 0, obviamente aquí en todos los nodos voy a tener 0. Y cuando está entrando el agua, está entrando con 123 metros de columna de agua y aquí ya tiene 78 porque aquí he colocado una estación reductora de presión. Y voy a entrar aquí a Urujara. Sigo con mi red principal. Fíjense, sigo con mi red principal. Aquí mi red principal tiene 106 metros de columna de agua. Para entrar por ahí y después vamos a ver, vamos a seguir la red principal. Aquí está muy enrevesado. Aquí. La red principal tiene 320 metros de columna de presión. ¿No es cierto? Y aquí yo tengo que reducir la presión de tal manera que aquí, ¿no es cierto?, ya vaya bajando. Bajo a 103 todavía es la aducción. Aducción aquí. Y recién estas verdes son las de repartición. Y en las de repartición tengo que ver cuánto estoy. 26, estoy en 42, aquí estoy ya medio fregadito. Aquí voy a tener que colocar una reducción especial. Aquí directamente he colocado aquí la reducción especial, fíjense. De tal manera que ya vengo acá. Aquí ya tengo otra macanita que quizás tenga que ver con que aquí me han hecho sacar una estación reductora de presión adicional que tenía, porque solamente era un tramito. ¿Ya? Sigo en la red principal. Y aquí, por ejemplo, ¿cuánta precisión tengo? 345 metros de columna de agua tengo. Y esta es la estación de seguridad 6. Con 345 metros de columna de agua yo tengo que entrar a la red de agua y esta es la red de agua. En presión estática tengo 43 metros de columna de agua. O sea, de noche estos van a alcanzar esta presión. Voy a desactivar y voy a calcular. Aquí, a ver, fíjense. Aquí es con 345. Ahora voy a computar ya con presión de agua, con demanda de agua. Con demanda de agua, de 345 ha bajado a 281 metros de columna de agua. Entonces, ahora ya me tengo que volver a fijar aquí en las presiones mínimas ya también. No pueden ser menos que 13 metros de columna de agua. Entonces, tengo 39, aquí tengo 56. Y voy verificando, señores. Aquí tengo más arriba, estoy con 29. Más arriba se ha ido todavía esta cosa y llego hasta 13 metros de columna de agua. Pero ¿cómo lo hago? No he bajado la presión en la red principal, que es de acero. Esto es acero, fíjense, es acero. Acero. Necesito resiste cualquier cantidad de presión. El que no va a resistir esa cualquier cantidad de presión es tu inodoro. ¿No es cierto? Tu inodoro va a volar. ¿Vas a volar tú más? Tu casa más va a volar. Con 370 metros con 263 metros de columna de agua, tu casa vuela. Listo. Chao casa. Es como colocarle una dinamita a tu casa. Solamente que la dinamita es de agua. Y dígame, ¿qué cosa hay más peligroso que el agua no controlada?
Nada. En el planeta Tierra, lo más peligroso es tener agua no controlada. Un maremoto, una cosa, o una tubería mal calculada. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que tú pones las estaciones de seguridad. Estas estaciones de seguridad. Esta es una estación de seguridad que es una válvula de exceso de flujo. Si ustedes se acuerdan, la energía tiene tres componentes. Una energía que es de posición, una energía que es de presión y una energía que es de velocidad. Muy bien, ¿hasta ahí estamos bien? La energía de velocidad o cinética que llamamos es b cuadrado sobre 2g. Pero velocidad igual caudal por área. ¿Cierto? Velocidad igual caudal por área. Si sube el caudal, es porque en algún lado se ha reventado la tubería. Si sube el caudal, va a subir la velocidad. Y va a subir con relación al cuadrado, porque es b cuadrado sobre 2g. Y para que la energía sea constante, Z es constante porque estoy hablando de un solo punto. Para que no varíe la ecuación de la energía, lo que tiene que bajar es la presión. Y baja mortalmente la presión. Y eso va a ser censado por un sensor que tiene esta estación de seguridad. Cuando haya censado con la máxima, tú has calculado esta tubería con el máximo caudal. Si hay caudales superiores al máximo caudal que tú has calculado, entonces la presión va a caer y entonces eso va a ser censado por el piloto de la válvula y entonces la válvula se va a cerrar automáticamente, se cierra. ¡Pum! Se acabó. Y no la puedes volver a abrir sino manualmente una vez que has reparado la tubería. Si no tienes éxito, papá, Dios te ayude. Si se revienta la tubería y se revienta la tubería, no te olvides que en la noche esto va a llegar, otra vez voy a poner en análisis, options, voy a volver a poner base calculation options y voy a volver a activar el ajuste de las demandas. Los voy a volver a activar, voy a volver a correr el modelo. ¿Listo? Entonces, fíjense, esto ya no tiene 280, tiene 345 metros de caudal de altura de agua, ¿no es cierto? A 2.640 litros por segundo. Eso tendría que, no, esto es, perdón, dinámico, estático, ¿no es cierto? Lo que me interesa aquí es la presión estática. Su caudal va a ser mortal. Digamos que sean 1.000 litros por segundo, ¿no es cierto? 1.000 litros por segundo a una presión de 345 metros de columna de agua. De seguro que has matado a alguien, eso te lo firmo. No a alguien, a varios. Has hecho volar su casa de varios, ¿no es cierto? Y has matado a un montón de gente en La Paz. En La Paz, con una alcantarilla que no tiene presión, se está cayendo toda una ladera. Imagínate con 345 metros de columna de agua. Has causado el mayor desastre que La Paz conozca hasta el momento en la historia, ¿no es cierto? Lo mismo es en Cochabamba, señores. La aducción 1 y la aducción 2.1, la aducción 2.2, tienen que tener controles. Porque si no tienen controles, cuando se reviente la tubería, vas a matar a alguien. Y entonces, en ese caso, yo no quiero estar aquí, quiero estar en Miami. Yo he hecho mi informe y he dicho, necesitas esto, necesitas el otro. Si alguien no quiere poner eso, ya no es mi problema. ¿No es cierto? Pero se requiere, muchachos, es cuestión de hidráulica, cuestión de que nosotros conozcamos
cómo funciona la hidráulica en las tuberías en aducción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, buenas noches. Chiu. Dale. Inge, en el tema de Misikuni, ¿cómo lo están haciendo, Inge? ¿Usted supiera? Porque ¿Cómo más están o haciendo menos qué? estaba el tema del agua para que ingrese aquí a Cochabamba. No sé de la aducción 1 ni de la 2.1. No han caído bajo mi comando. Solamente la aducción 2.2 estoy viendo yo. De esa sí soy responsable, ¿ya? Pero de los otros no sé cómo estarán. Pero tienen que tener sus controles. No tienen sus controles y vamos a correr un serio riesgo. Sí, porque en muchos lugares también hay tema de que se está saliendo el agua, por Quiacoy igual, y el agua de Misikuni está reventando alcantarillas o El agua, tubos pero y no tiene nada que ver con alcantarillas, el agua de Misicuni. perdón, con el tema de los tubos. ¿Acaso tienen agua de Misicuni en Quillacollo? No tienen agua de Por, Col- Misicuni. por, por Colcapiro están haciendo desborde ahí. Ah, ya están entrando a Colcapiro, ¿no es cierto? Sí, ¿Y cómo les ha ido? por eso cada vez hacen, o sea, desvían el agua y están echando a las calles. O los ríos ya también están desbordando. ¿Mm? ¿Mm? Sin comentarios. Ay, Dios mío. No sé. Sinceramente no sé. Esa no he visto, pero si lo que tú me dices es cierto, mi sospecha más sospechosa se está cumpliendo. No tienes los suficientes elementos de control en la aducción. Y entonces, como no tienes los elementos de control, mira, Colcapiro tendrá pues 35, 40 litros por segundo su demanda. El tubo está calculado para 1000 litros por segundo. En otras palabras, cuando tienes poco caudal, ¿qué altura se te está imponiendo? Ya hemos visto. Altura estática. Y si tu tubo no aguanta la altura estática, hace ¡pum! Se revienta. Entonces, no sé de qué habrán hecho la aducción a los tanques de Colcapiro, pero has visto y te estoy mostrando nuevamente en la aducción a Chuquiaguillo. Te he mostrado cómo he hecho yo. Ni siquiera yo, el constructor. Mira, otra vez. Estás viendo acá, ¿no? Esta es la tubería principal Sí, con 284 metros de columna de agua. Inmediatamente le pongo un reductor de presión. Porque lo más seguro es que este tubo de HDPE no resista. ¿No es cierto? Entonces depende de qué tubo estoy poniendo acá. Este tubo de aducción todavía, mira. Aquí ya tengo 69 metros de columna de agua. ¿No es cierto? Entonces, este sí va a aguantar. Pero eso es porque yo le he puesto esta reductora de presión. No le pones esa reductora de presión y revienta pues el tubo. En la noche va a reventar el tubo. Entonces vas a tener un río. Y un río con el caudal natural que trae la tubería 2.1. El caudal natural de la tubería de 2.1 es más de 1000 litros por segundo. Entonces vas a tener un río en Colcapiro, no es una gotita de agua, es un río. ¿Sí o no? sí, por las calles están ahí. Ya ves. Y eso no sale en las noticias, ¿verdad? No, no está saliendo. ¿Y por qué no está saliendo en las noticias? Porque nadie quiere decir pues, que eso está mal. ¿No es cierto? Yo recién me estoy enterando. ¿Y eso Ni sucede nada ahí. todas las noches?
En la anterior semana sí estaba saliendo. Hoy día Bueno, voy a salir después de la clase, a ver, voy a ver y... lo que va a pasar es eso, ¿no es cierto? Yo no creo que hayan largado más agua. De todos modos, están creyendo que largando 40 litros por segundo van a estar bien suficientes. Nada que largando 40 litros. Se va a instalar la altura estática y si tu tubo no aguanta la altura estática, se le va a reventar. Punto. Se acabó. Hay que poner una reductora de presión, ¿no es cierto? Pero se van a dar cuenta más tarde cuando no vayan a poder controlar nunca esa presión. Cuando no controlen nunca esa presión, llamarán al ingeniero Rocha, ¿no es cierto? Finalmente. Esa es la desgracia. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Inge, yo tengo una curiosidad más. Con respecto a los reductores de presión, ¿qué tipos de reductores? Escuché que dijo cámaras presión y válvulas reductoras. Vamos a hablar sobre eso, Inge, para ver el No, funcionamiento de no ese tipo solamente vamos a de hablar, vamos a reductores. calcular. Ah, qué bueno. Entonces ¿Ya? está bien, Inge, solamente quería eso. Entonces, no solamente vamos a hablar, vamos a calcular. ¿Ya? Entonces, ese es mi trabajo, pues, decirles a ustedes cómo es esto, ¿no? Así que, eh, ya me ha ocurrido y por lo tanto tengo que decir, esto no está bien así. Tengo que hacer otra cosa, ¿no es cierto? Ya, ¿alguna otra pregunta? Inge, buenas noches. Hola, buenas, ¿cómo estás? Eh, Tenía una pregunta. ¿Se podría presentar presiones negativas al momento de diseñar estas aducciones? Claro que sí. Se pueden presentar, a ver, una vez estaba, era un programa de USAID que trabajó mucho en el Chapare y un día fui por no sé qué motivo estaba en una inauguración. El tema es que bombo, platillo, guirnaldas, jarroncito de chicha, todo estaba listo, preparado. A ver, ya, abra la válvula, por favor. Plaf, abre la válvula, ni una gota de agua. Guau, algo ha pasado. A ver, revisen esa válvula. Revisamos la válvula, no, ábranla de nuevo. Abramos de nuevo, abrimos de nuevo la válvula, ni una gota de agua. Fulanito, le dicen, ¿no? Vaya por favor a la fuente de agua. Algo está pasando, están trancando, algo ha pasado. No puede ser que no haya agua. Va el fulanito y habla por la radio y dice, no, ingeniero, sí, todo está normal aquí. Hasta que a alguien se le ocurre decir, ¿y esto no está pasando por una loma? Sí está pasando por una loma. ¿Qué loma es esta loma? Lo que ha pasado es que se ha puesto aire en la loma y no deja pasar el agua. Y como no deja pasar el agua, no hay agua abajo. Tenías que haber colocado una ventosa. ¿No es cierto? Eso es grave. Esa es una de las ocasiones. Presión negativa, presión de vacío, también vamos a ver cuando estemos estudiando flujo transiente, ¿ya? Presión de vacío es peor todavía, porque la tubería puede implosionar. Hoy día he aprendido, parece ser que la tubería de fierro fundido no está exento de ello. Nunca he oído eso. Voy a investigar si la tubería de fierro fundido no implosiona. Pero las demás tuberías sí implosionan. ¿Sí? Las tuberías están calculadas para aguantar la presión de adentro hacia afuera. Presión negativa es cuando se genera vacío. Y cuando se genera vacío, entonces ahí la presión cae por debajo de la presión atmosférica. ¿Ya? Eso es. Pero lo vamos a ver y también lo vamos a calcular cuando estemos haciendo flujo transiente. ¿Ya? Otro. Inge, buenas noches. Lo leo. Le habla, Dale. le habla Grover. Hola, Robert, ¿cómo estás?
primeramente agradecerle, ¿no?, por el enlace para las clases de Sanitaria 1. Ah, Tenía una dudita, Inge. sí, Estos últimos días estuve, bueno, investigando sobre las pérdidas de carga, ¿no? Pues, las formulitas Manning, Hansen sí. Williams, Darcy, Weisbach. Ujú. Y como también investigué, también hay varias revistitas sobre, bueno, Darcy Weisbach versus Hansen Williams, tipo así, ¿no? Sí, Y bueno, bueno, mi criterio es este, ¿no? Yo creo que la más correcta sería la de Darcy Weisbach, ¿no? Pero eh, Hansen Williams es la que, bueno, se está usando hasta ahora, ¿no? Por la experiencia también que se tiene. No sé qué consejo me podría dar al respecto. ahorita te voy a dar un buen consejo. Cualquier tubería, cualquier fórmula que tenga una exponente que no es entero, es un exponente fraccionario, tiene que ver entonces con un experimento, cualquier tipo de experimento que hagas, ¿no es cierto? Yo puedo entonces hacer la fórmula de Rocha, ¿ya? Voy al laboratorio de hidráulica, voy a estudiar tuberías de cobre de X diámetro a Y diámetro, y entonces voy a inventarme la fórmula de Rocha. ¿Por qué no? Pero la fórmula de Rocha funciona para las condiciones en las cuales he tomado la experiencia. No va a tomar, si trato de extrapolar eso, voy a tener graves errores. ¿Ya? Entonces, si tú ves la fórmula de Manning, ¿no es cierto? Tiene exponentes fraccionarios, ¿no es cierto? ¿O no tiene exponentes fraccionarios? Así es, Inge. Y también la fórmula de Manning, ¿verdad? Tenemos exponentes fraccionarios, ¿sí o no? Sí, la de Hansen Williams también, ¿no? Sí. Ahora ve la fórmula de Darcy-Weisbach. ¿Tiene exponentes fraccionarios? Bueno, esa es ¿Tiene la o que no no, tiene? no. Ah, entonces es la única que es dimensionalmente correcta. Como es la única dimensionalmente correcta, sirve para cualquier tubería y para cualquier líquido. Te voy a leer, a ver dónde está, lo que dice Sank's a propósito de la fórmula de Hansen-Williams. Dice así, está en inglés, pero lo voy a traducir. La fórmula de Hansen-Williams está esencialmente, se requiere esencialmente por el libro 10 Standards. 10 Standards es unos estándares que utilizan 10 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ellos se han reunido, han hecho sus estudios y tienen lo que llaman los 10 Standards. Y los 10 Standards hay no solamente para esto que estamos hablando ahora, también hay para, por ejemplo, para análisis de agua. En el laboratorio, en el CASA, nosotros utilizamos los 10 Standards, pero específicamente para análisis de agua. Desafortunadamente, la fórmula es irracional y es válida solamente para agua que está a la temperatura o cerca de la temperatura ambiente y que corre a velocidades convencionales. El régimen debe ser turbulento y el factor C que utilizas en Hansen-Williams varía con el diámetro de la tubería. Estas desventajas parecen ser generalmente ignoradas, pero se incurren en errores apreciables para tuberías menos de 200 milímetros, que es 8 pulgadas, y más grandes de 1500 milímetros, 60 pulgadas, para climas fríos o para agua caliente. Y es irracional para velocidades muy grandes o muy pequeñas. ¿Has oído? Entonces, la fórmula de Hansen-Williams solamente sirve para 8 hasta 60 pulgadas. Es por eso que en sanitaria, en instalaciones, no utilizamos Hansen-Williams. Utilizamos la fórmula de Flamant,
que es la fórmula que ha sido diseñada para tuberías de pequeño diámetro. Pero nuevamente la fórmula de Flamand es solamente para pequeño diámetro y para agua fría. Si queremos para agua caliente, ya no utilizo Flamand, utilizo Ferry Whipple Ciao, que está desarrollada para agua caliente. Te digo otra cosa más y te voy a citar el libro de Sanks, que te la voy a traducir en este momento. La fórmula y la ecuación de Darcy-Weisbach es la única fórmula racional y es aplicable para flujos turbulentos, laminares o flujos transicionales, para todos los tamaños de tubería y cualquier fluido newtoniano incompresible a cualquier temperatura. Listo. ¿Más claro? Chicha. ¿No ve? Sí, efectivamente, Inge, bastante claro. Ok, eso dice Robert L. Sanks en mi libro Pumping Station Design. Lo bueno de estar cerca de mi biblioteca es que me paro y saco el libro apropiado. Yo siempre digo, no es el mejor ingeniero el que cree que sabe todo. El mejor ingeniero es el que sabe quién sabe y quién te puede ayudar o dónde está escrito. Y tú puedes leer. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay nada más, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, queridos alumnos. Hasta mañana, Inge. De man. Hasta mañana.